Adelante, Damián. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta charla, taller, invitación, convite del Círculo de Salud Comunitaria y Buen Vivir, Bosque de Saberes, en este caso en torno al nacer. Bueno, es realmente una gran alegría, una felicidad poder encontrarnos en esta charla y se dio de esto de poder hacer como una especie de lazo, de unión entre norte y sur, entre los extremos. Así que van a estar hoy compartiendo experiencias y voces y también, bueno, sus conocimientos, ¿no? Compañeras de México, de Colombia y de Argentina. Así que, bueno, voy a ir haciendo cada tanto alguna preguntita, alguna cosa como para ir ayudando. La idea sería que al finalizar eh, cada una de las intervenciones puedan ustedes también hacer las consultas que les parezcan, ¿no? Y que nutran también esta charla taller. Bueno, en principio acordamos que va a estar hablando la compañera Seleni de Colombia. Bueno, ella tiene una historia muy interesante, muy rica de poder conocer en esto de, bueno, la concepción, el nacer, este, prácticamente una investigadora y en ese tema, pero bueno, voy a dejar que ella misma vaya presentándose y contando un poco sus experiencias y su punto de vista. También está Soledad de aquí de Entre Ríos, que va a ser parte también de esta charla, y que ella también va a hacer alguna pregunta, algún acompañamiento para las intervenciones. Seleni, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu voz y tus experiencias a lo que es cultura viva comunitaria y en este caso desde el Círculo de Salud de Bosque de Saberes. Tenés el micrófono cerrado. Pues si se complica encontrar ahí el microfonito ese. La anfitriona puede ayudarle a desbloquear el... Sí, estaba pensando en eso. Por ahí sí. Eso estoy haciendo, pero aquí le pongo, me sale solicitar para reactivar audio. Entonces ahí quizá... Ahí ya estoy viendo también que está teniendo asistencia, pero no está pudiendo. Seleni, no te escuchamos nada. Esto realmente es como una especie de parto, de preparación, la espera previa que tuvimos, ahora, este mismo instante. Ay, eh, compañeros. pero bueno, estamos desarrollando también algo muy importante que es la paciencia. Así Y que sí, están haciendo en nosotros eso. No la encuentra la vuelta la compañera. Bueno, mira, no sé si hice a querés. José Arnulfo coanfitrión, que ahí es donde Sí, está Seleni. sí, Entonces sí, ahí sí. tiene que, porque quizá, no, pero ahí dice que está desconectado su micrófono. Hasta recién estuvo hablando, ese es lo extraño. Eh, no sé si, bueno, si por ahí, hasta que resuelve Ahora el sí, tema. Seleni, a ver, dale. A ver, ahí va. Apareció José. Vamos, José. No querías mostrarte, José, yo sabía que estabas. Ahí está, Hola, bien. Ahí ahora sí va. ya.
Buenazo. Hemos concebido la comunicación. Bien. Y ahora sí. Ahí va. Bueno, otra vez, hola Seleni, bienvenida. Y bueno, qué lindo ahora que te puedo escuchar, que te vamos a escuchar aquí todos y todas en este conversatorio. Bueno, tu historia es una historia realmente singular, particular, y quisiera por ahí que eso, que nos conectes, cómo es que te conectás con justamente el nacer, con la concepción, la partería, que creo que desde ahí podemos ir hilando, bueno, un poco tus experiencias. Bueno, pues vuelvo otra vez y me presento. Damián, todas las compañeras, mucho gusto. Mi nombre es Seleni, soy colombiana, como les dije, desplazada de Urrao, Antioquia. Sobre la partería, yo fui una persona que de niña era muy curiosa con las mamás, las abuelas y todas esas cosas. Cuando alguien de la casa iba a tener bebé, a nosotras no los dejaban, a todas las niñas las sacaban para que no podíamos ver nada. Pero usted sabe que uno como niño, uno no es estar rendijando. Nosotras mirábamos por la rendija a ver cómo, así los huequitos, cómo era que atendían los partos. Bueno, ya yo me tocó ver como 3 partos así. Bueno, cuando ya yo salí embarazada a los 14 años. Salí embarazada cuando ya yo sabía más o menos, ya yo tenía ideas cuando le daban a uno las contracciones, los dolores, cómo era y qué le hacían. Cuando ya se me llegó la hora de tener el bebé, yo le dije a la mamá, a mi mamá le dije, yo tengo unos dolorcitos, pero no sé, es como un dolor de estómago, le decía yo a ella. Entonces me dijo, ya no es que ya usted va a tener y que vamos a buscar una tía que era la partera. Entonces yo le dije, no, ya vivió muy lejos. Yo desde que salí embarazada, le puse el embarazo a las manos de Dios y yo le dije, yo tengo que tener la experiencia que yo sola también lo puedo tener. Entonces ya se me llegaron, me cogieron los dolores y ya hacía agüitas de canela, eh, hacía aguasal, me bañé con aguasal y tomé agüitas de canela. Si eran de tener, es, no se me quitaban los dolores, pero si no iba a tener en ese momento, se me quitaban los dolores. Y tuve los dolores, sí, cuando tomé la canela, la agüita de canela, más fuerte se me pusieron los dolores. Ya vino la tía y me acompañó y mi mamá. Ese me ayudó, el primer hijo me lo ayudaron, que era primeriza, pues me ayudaron ahí me ayudaron ellas. Pero ya los otros 6 los tuve sola. Ya dije, no más partera. Yo tengo la fe en Dios que yo viendo aprendo en mí misma. Cuando tuve el otro parto era un par de mellos. Yo tuve durante el embarazo, yo me hacía agüita, cuando ya va uno a los días a tener, me echaba mucho baño de hierbas. Y cuando fue la hora de tener, me encerré en la casa, tendí una sábana, un plástico, primero una sábana en el piso, y ya cuando me empezaron los dolores, al ratico reventé fuente, y ya me dieron los dolores demasiado duros y me hinqué solita, era un par de mellos, y tuve el primero. Nació de cabeza el primer, nació de cabeza cuando ya yo sentí otro tronco en la barriga y dije, ¿qué son 2? Porque en el campo uno no iba al médico para saber, para llevar el control. Y de ahí ya nació el primero a los 7 meses y nació en una bolsa transparente, una bolsa clarita. Yo dije, ve, nació muerto. Y cuando ya yo vi que abrió la boca y daba la vuelta entre esa bolsa, yo cogí la bolsa y la rompí. Le metí la mano y la rompí como una bolsa plástica, la rompí. Y el bebé, cuando ya sentí otros pujos, cuando sentí los pujos, ya dejé ese ahí, lo hice a un ladito y ya esperé que me viniera el otro. Cuando me nació un piecito nomás, un solo pie y el otro cuerpo y todo adentro. Y dije yo, Señor bendito, ¿cómo hago yo aquí ya? Dios me dio como esa fuerza y agarré y le metí el piecito. Cogí el piecito y lo volví y lo entré normal. Y cuando me vinieron otra vez los pujos,
ya nació, se vino normal, los dos piecitos, al no, pues, se como que se apagó. Miren, Se apagó tu video, Seleni, y tu audio también parece. Puede ser que se le haya caído la transmisión. Supongo que puede llegar a ser eso. Bueno, guardemos un ratito a ver si puede reconectar. Bueno, Ah, qué interesante. Ahí me quedé con preguntas de cuándo, o sea, si bien tuvo su primer bebé a los 14, ¿cuándo fue esta segunda vez que fue mamá? ¿A qué edad? Y si estaba sola, o si tenía algún amigo, amiga, alguien, algún vecino, vecina que la estaba acompañando. Pero bueno, veremos a ver si se conecta pronto Seleni. Lógicamente, con esto de las transmisiones puede pasar que se caigan, eh, que el internet no es algo plenamente por ahí estable y confiable, así que puede llegar a pasar. Eh, pero bueno, esa la historia de Seleni realmente es maravillosa y eso es simplemente el comienzo, ¿no? Porque, bueno, después tiene mucho más para contar, porque en principio ahora está hablando de su experiencia, pero después viene su experiencia, cómo comenzó a transmitirla y a, y a compartirla en donde le tocó estar, y las dificultades que también que tuvo que atravesar. Eh, no sé si está Magalí o si Soledad querés decir algo, si querés también comenzar, mientras que esperamos a que Seleni vuelva y se reincorpore. Bien, le hace falta que te abran el micrófono. Ahí está. Bueno, ahí Magalí, hay que abrirle Están el micrófono a habilitados Magalí. todos Listo. para que cada Ah, uno abra su audio. fíjate, Maga, a ver si podés. Dice que no le permite. Eh, fí- Bueno, ahí viene Fíjate, José. Voy a ver de nuevo lo de los audios. bien, bien. Véalo, véalo. Estamos en charla taller del Círculo de Salud Viva Comunitaria. Esto también, si bien no es un conversatorio, es camino hacia lo que es el sexto Congreso de Cultura Viva Comunitaria a realizarse en México. Son aportes que el Círculo nacen como inquietud del Círculo y que van a estar también como documentos, como bases para que lleguen en ese momento que sea el Congreso en México y que también se puedan hablar de estas cosas. Ahí volvió, regresó la imagen de Seleni. Ahora vamos a ver si regresa la voz también de Seleni, eh, con esa sonrisa tan hermosa. A ver si José otra vez puedes ayudarla a que abra el micrófono. Oye, esto es terrible. Si no, bueno, por lo menos yo Hable, hable, estoy. hable. Ahí Ahí está, ahí va. está. sí, ya otra vez. Sí, ya cuando los tuve a los dos, eh, Sí. yo no me podía mover porque hubo uno que nació con la vil enrollada aquí en la Ah, gargantita. bueno, Y eso te yo, quería hacer una consulta antes. sí, Sí, bueno, tu primer bebé fue a los 14 años.
Sí. Esta segunda distancia, ¿qué edad tenías? Yo lo tenía, digamos, cuando tenía 11 meses, el primero, ya Ya estaba estaba embarazada gestando los otros. de los Ok. otros. Eso no podía haber un Entonces, interior en el sol. 15, 16 años bueno, tenías. Repetile eso, repetile. Yo no podía haber un interior en el sol porque ella queda embarazada. Sí, sí. Sí. Bueno, tenías 15, 16 años y ya estabas teniendo esto. ¿Y estabas acompañada? ¿Estabas sola? Ese momento que No, encima ahí te estabas enterando que estaban siendo dos, sí, sola. Yo sola. sola. Sí, porque el esposo salía a trabajar, yo nunca le decía que pues estaba con los dolores ni nada, porque él le daba es que mucho miedo cuando uno iba a tener Mm. bebé, le daba mucho. Hay unos hombres pues que le dan mucho susto. Entonces yo le decía, no vayas a trabajar, esté tranquilo, que cuando venga ya me encuentra parida. Y así era. Entonces cuando ya nació el último, yo tenía pues como eso se trata del campo. Yo tenía la tijera, tenía el alcohol, tenía una pitica para amarrarle la vil, el cordón. Cuando ya yo los tenía, me dejaba reposar un ratico y cogía una botella para poder botar la placenta, porque como de que la placenta está adentro, la vil no, uno no se mueve porque la vil está ahí colgando. Entonces yo cogí una botella así, soplaba y ahí sacaba las placentas. Cuando ya me salía la placenta, ya yo me paraba, cogí una toalla y me la metía en el medio de las piernas y me apretaba ahí con las piernas y empezaba a organizar el bebé, a cortar el cordón, amarrárselo, organizarlo, calentaba un poquito de agua, buscaba un trapito, mojaba el trapito, lo torcía y lo limpiaba, lo organizaba y lo acostaba. Y ya de última, me quedaba yo ya para organizarme, era la última que me organizaba. Le subía el paladar al niño, porque cuando los niños nacen, si uno no le sube el cielo, los niños no tragan. Entonces yo cogía y hacía una guasalita y le cogía con el dedo y le subía al paladar, le metía el dedo. Ellos tienen una bolita y esa bolita uno se la levanta y por ahí ya, le hacía por ahí 3 veces y ya me organizaba y me acostaba y cuando ya llegaba la gente ya me buscaban, pero ya yo he tenido, porque a mí, yo me llamo Seleni, pero a mí todo el mundo, hasta aquí en el barrio me dice muñeca. Y ya los otros, todos los fui teniendo así, yo los tenía sola, porque los partos eran muy rápidos. Yo no demoraba sino por ahí 3 horas para tener un bebé. No demoraba. Como ya yo sabía, yo tenía los partos muy rápido. Y cuando ya me tocó, que fui desplazada, que llegué aquí a Medellín, llegamos a un barrio donde no había transporte y había muchas mujeres gestantes que estaban embarazadas, que iban a tener y se les llegaban la hora de tener y no había quien las acompañara. Yo, como no sabía, yo no cobraba un peso. Yo iba y hacía el trabajo, gratis, a mí nadie me pagaba plata. Entonces llegaban y me tocaban en la casa, muñeca, vaya que tal fulana está teniendo bebé y está sola, no hay forma de llevarla al hospital, ya yo iba y atendía el parto, Eso normal. empezó a suceder espontáneamente. Sí, Ujú. yo después de los míos, porque los primeros que recibí la experiencia la tuve teniendo los míos. Cuando ya yo vi que yo dije, si fui capaz con los míos, soy capaz con salvar la vida a cualquier mujer, porque soy capaz también de recibírselo. Y verdad, ya la gente sabía, yo contaba la historia, bueno, si alguna mujer sale con los dolores y no hay forma de llevarla, van a la casa, me tocan la puerta que yo a la hora que sea salgo y la atiendo. Lo que sí le decía era, no, si Dios no permita, sucede algo, no me pueden echar la culpa porque yo estoy haciendo una labor tratando de salvar una vida, 2 vidas, que a veces se complica el parto y uno tiene problemas. Pero no, le di gracias a Dios que todos los partos, yo recibí más de 30 partos y todos los partos que recibí nunca tuve alguna mujer que se me complicó. Todos los recibí bien. Y le hacía la misma labor. Después que ya trataba muy bien la mujer, uno le hace bañitos de aguasal, uno le da bebidita y uno está pendiente, no se despega de ella, pendiente a la persona que va a tener el bebé. No es como en el hospital que tiran a uno por allá y lo dejan, si tuvo bien y si no, también.
uno vio muy pendiente y muchas agüitas que uno le da a la mujer cuando ya va a tener, a los últimos días se les da muchos bañitos para que el parto sea un parto bueno. Pero ya en este tiempo, hace mucho, el último que recibí hace qué, como 6 años. El último niño que recibí lo recibí hace como 6 años. Porque ya mis hijas me dijeron que ya aquí en la ciudad uno no podía ponerse a recibir niños en la casa porque si había un parto complicado, entonces uno lo podían meter a la cárcel, porque yo no tenía el cartón. Yo no tenía cartón, y como tampoco yo no fui bachiller. Aprendí, tuve apenas de primaria, fui hasta quinto de primaria. Uno en el campo no estudiaba muy bien. Pero usted sabe que para uno aprender las cosas no necesita a veces mucho estudio. La ciencia la tiene uno en la mente y uno sabe hacer las cosas. Y yo, ahorita el 20 de diciembre, me gradué Ah, de mira, partera. qué Recibí el bien. cartón, me gradué de partera y estoy dispuesta que si alguien va a tener un bebé en el hospital y quiere hacer que yo haga presencia, yo voy al hospital y hago presencia del parto, que ya tengo el cartón y los médicos me reciben, y yo misma les enseño cómo se trata una mujer cuando está teniendo un bebé, no como ellos que la dejan sufrir mucho, que se le montan encima y la apretan, que tiene que bajar el bebé para nacer, no, así no es. Uno mueve, va moviendo la barriga, la va moviendo y va acomodando el bebé, que él se vaya acomodando el puesto y a la hora que nace. Ya usted Ah, me hace cualquier pregunta. sí, Yo se la estaba, respondo. bueno, primero, eso realmente es maravilloso y todo lo que estás contando. Te iba a consultar sobre esto último que decías que, bueno, es como que tenés ahora un reconocimiento de partera, eso es porque eh, hiciste un estudio o porque te reconocieron tu experiencia, tuviste que demostrar tu experiencia y con eso ya bastó. ¿Cómo fue eso? Sí, me reconocieron la experiencia, porque yo le he contado la historia a muchos médicos y los médicos dicen que ni ellos que son estudiados pues, no han tenido la capacidad de hacer lo que yo he hecho durante estuve recibiendo niños. Eso la Secretaría de Salud me hicieron, pues, me hicieron un seguimiento y yo estuve haciendo unas prácticas. En las prácticas y todo lo que yo les conté, ellos aprendieron, entonces me hicieron un reconocimiento para darme el cartón y declararme titular, pues, siendo que una partera que donde quiera que vaya no tengo problemas si de pronto me necesitan para recibir un niño, no tengo problema. Muy bien. Bueno, está abierta a quien quiere hacer una consulta, una intervención sobre esto que nos está contando Seleni, un poco también pintando, ¿no? Nuestro gran continente, nuestro gran territorio. Por ahí, en algunos lugares de ciudad no se logra dimensionar que hay otros territorios más de campo, donde es más difícil llegar a, a la atención hospitalaria, de clínicos, sanatorio, y donde, bueno, este tipo de saberes es fundamental, es vida, ¿no? Claro. Totalmente. Damián, Yo Sí, tengo una pregunta sí, dale. sí, sí. Selene. Bueno, qué bueno, porque la formación, por ejemplo, yo que estoy acá en Entre Ríos, hay una formación de obstétricas, ¿no? La carrera, ¿no? Y por ahí muchas parteras, amigas, conocidas, lo que a veces me comparten es que es muy duro hacer la formación. Es muy duro el proceso académico de la formación, ¿no? Porque justamente se educa o se enseña en intervenir, ¿no? Y también un poco me parece que está bueno pensar la palabra intervención, ¿no? Porque en la apertura dijimos las intervenciones,
quienes vamos a decir o hacer las intervenciones. Y me parece que es una palabra que, bueno, no sé, que está bueno como para pensarla, ¿no? Me parece que es de salud. No está bueno hablar de intervenciones. Me parece que, por eso yo digo, Pau me dice, vos decís acompañamiento solo todo el tiempo, porque a mí me sale decir acompañamiento, me parece más amoroso, más respetuoso. Y me parece que el lenguaje está bueno también, ¿no? Como repensar y nombrar de otras formas, ¿no? Por ejemplo, pacientes, que decimos mucho en salud y no me parece para nada que sean pacientes las personas gestantes embarazadas, ¿no? Pero bueno, preguntarte eso por ahí, Selene, entonces vos no hiciste la formación, no tuviste como esos contenidos académicos de bajada de línea, ¿no te dijeron qué tenés que hacer en el hospital? ¿Cómo tenés que atender partos? Ah, estás muteada, ¿eh? No, Ahí por sí. ejemplo, a mí no, pues en el hospital no me dicen cómo se atiende un parto, porque los médicos siempre le dicen a uno que las parteras tienen más experiencia, a pesar que no han sido estudiadas, tienen más experiencia, que ellos para poder aprender, para poder hacer eso, tuvieron que aprender. En cambio, la persona como que uno tiene el saber cómo se sostiene, cómo sostienen un parto. Pues en la casa, es el mejor parto, pues yo digo es el mejor parto, pues de que el niño venga bien y la paciente le vaya bien, es el mejor parto en la casa que en el hospital. En el hospital, si hay 20 médicos revisan a la mujer. Y la partera es una sola persona, está pendiente a la paciente, pero nunca está maltratándola. Ya uno sabe, uno tiene un reloj cada 5 minutos, cada 8 minutos, cada 10 minutos, ya uno se va dando cuenta que ya va avanzando. Allá en el hospital, los médicos, están 1, están 2, están 3, hasta que no sube a 10, no están pendientes. En cambio, uno en la casa, uno va con el reloj, va midiendo el tiempo, y ya cuando es la hora, ya uno sabe cuál es la hora, a qué hora va a tenerla, ya uno la pone en la... Sí, por ejemplo, yo los que tuve todos los tuve arrodilladas, que me preguntan que cómo arrodillar. Yo me hincaba, así arrodillada, los tenía. El parto mejor me parece como, pues, uno arrodillado. Como acostado es como muy difícil, porque para uno que es partera es muy difícil acostado. En cambio, uno como partera se coge la paciente y se la monta sobre la pierna, en el muslo, ahí la sostiene, y está pendiente a recibir el bebé. Esa es la experiencia, pues, que más tiene, y esa experiencia dicen los médicos que ellos no la saben. Imagínense. Entonces, sí me escucha. Perfecto. Damián, ¿qué me quiere preguntar? Pregunte sin pena. No, estaba ahí escuchando, Escuchando. atento, ahí tu Sí, respuesta, ¿no? Y también pensando, claro, que esto sobre esto último párrafo que decías, eh, sobre que los médicos por ahí no tienen esa experiencia. Ahí Magali levantó la mano, quiere hacer una pregunta, Magali, de México. sí. Bueno, muchas gracias también ahí por estar y bueno, pasa su consulta. Ahí está. Hola, hola. Mucho gusto conocerte, Selene. Muy emocionada también de escucharte, de escuchar parteras Gracias, de Magali. Muchas gracias a usted, los Magali. lugares. Y bueno, eso también me llama mucho la atención, pues esta persecución también que cuentas, ¿no? O sea, como esta de los médicos o criminalizando la labor de la partería, ¿no? Y que es en todos Sí, lados. Y entonces, hace poquito yo con unas colegas acá, parteras de Chiapas, igual tuvimos un conversatorio para hablar, pero de la violencia hacia nosotras como parteras. sí. Y que se nos da poca voz también para hablar esto. Entonces, quisiera preguntarte para ti cómo ha sido, ¿no? También el vivir esta violencia por parte del sistema médico, pero me imagino que a veces también por parte, también hasta de la propia familia, de las mujeres que atendemos, de las personas que atendemos,
pero más que nada, pues también del sistema, ¿no? Que nos dice que no deberíamos de existir y que criminalizan a la partería, ¿no? Que persiguen, que eso, que por atender en las casas, ya si pasa algo es nuestra culpa, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, preguntarte a ti cómo ha sido vivir con eso, ¿no? Y qué repercusión ha tenido sobre tu trabajo también, sobre tu partería. Pues yo una vez aquí en Medellín fui al Hospital San Vicente. Yo vi cuando entraron una señora que iba a tener, yo estaba allá. Entonces yo me le acerqué a un médico y le dije que yo era partera y que si ellos me podían ayudar, dónde podía hacer el curso de partería, porque yo recibía muchos niños, pero que no tenía el cartón, no estaba, digamos, no estaba seleccionada como para recibir niños. Pero como yo venía de un campo y en el campo no había otra estrategia, sino que si había una partera, toda persona ocurre cuando la partera para poder tener las mamás, los bebés. Entonces él me dijo, aquí en Medellín no se hace eso. Y eso no se puede porque eso se llega a un tiempo que si algo le pasa a una parindera, usted va directamente a la cárcel. Porque para eso estamos los médicos, para atender a las maternas. Le dije, no, a veces hay momentos que los médicos pueden estar presentes, otras veces no. Y nosotras como parteras, si nosotros podemos salvar una vida o salvar dos vidas, nosotras no podemos quedarlos de brazos cruzados, porque donde yo vivo es un campo. Y de aquí que uno salga al pueblo, ya la que va a tener el bebé, si puede morirse, se murió porque no tenía apoyo. En cambio, uno como partera le salva la vida a la mamá y le salva la vida al bebé. Entonces me dijo, no, eso aquí no lo busque en Medellín, que aquí no se consigue. Usted tiene que ir a Bogotá y en Bogotá sí le dan unas prácticas, le dan 15 días de práctica. Allá es que usted tiene que ir. Pero lo que le aconsejo es que no usted no tiene un cartón, usted no tiene nada, usted no es estudiada para recibir un bebé, porque eso le da cárcel. Pero yo le dije, arriba hay un Dios que todo lo puede. Dios me dio una sabiduría. Y si es una mamá que esté teniendo un bebé, moría aquí en el hospital, muere en el hospital donde hay muchos médicos. Y si le toca que yo soy la partera y me toca salvarla, la salvo yo. Y no se muere. ¿Cómo la vi ahí? Le dije yo así, ¿cómo la vi ahí? Ahí se quedó pensando y me dijo, un médico especializado de San Vicente, me dijo, usted tiene toda la razón. Porque la sabiduría de nosotros fue porque los enseñaron. En cambio, usted, nadie le enseñó. Usted, Dios le dio la sabiduría. Y por eso usted, yo le dije, me dijo, ¿cuántos partos ha recibido? Le dije, no, yo he recibido por ahí 30 partos y hasta el momento no he tenido ningún inconveniente y todas las mujeres las he tratado bien. Ninguna mujer me ha puesto una demanda porque la traté mal o que no las traté bien. Todos han sido excelentes. Y ahí me dijo, si yo la pudiera ayudar, yo la ayudaba. Pero aquí no se hace eso. Es en Bogotá. Y me alegra mucho que usted llegue a hacer el curso en Bogotá porque tiene un saber demasiado, me dijo el médico así. Porque quería como discriminarme, porque como era partera yo no podía recibir niños porque no era estudiada. Entonces yo le respondí y ahí me dijo, usted tiene toda la razón. Y yo le dije, tuve 7 hijos y los tuve sola y no fui al hospital. No tengo aquí no tengo ninguna historia que tuve bebé en el hospital, no, todos los tuve en la casa y véame aquí. Los niños también, yo estoy bien, no siento nada. Soy una mujer lo más de alentada, no siento nada. En cambio, en el hospital a veces las mujeres tienen dificultad, que las unen, que las cogen y las rajan. No, nosotros no rajamos nunca a la mujer. Nosotros somos parteras y si cuando en el hospital le hacen una rajada a la mujer que no le hacen cesárea, sino que la unen, es porque la mujer es de hueso muy bajito, pero uno, como ya sabe, uno le levanta el hueso. Y el niño nace que no tiene que rajarla, cogerla usted con un bisturí y rajarla. El niño rasga hasta debe ser y nace normal. Entonces, esa es una parte que nosotras las parteras cuidamos muy bien las mujeres, porque ustedes las rajan, las cogen y las cortan con un bisturí, después las cosen y uno queda mal. En cambio, nosotras no. Y ahí me dice que usted tiene una experiencia muy bonita. Me contestó así, me dijo.
Pero sí, a uno sí siempre, pero ya ahora no, ya como que eso ya no rechazan a uno, no sé, en otras partes, pero ya aquí en Colombia ya no. Que a veces mujeres que tienen los hijos en la casa con uno y enseguida le dicen, ay, ¿quién la atendió? Una partera. Ah, entonces, a la hora de registrar, bueno, llame a la partera para que lo registre, y van y revisan, está bien, la mandan para la casa. Porque si uno aquí la tiene, ya le dice, vaya, va al otro día, los 2 días, 3 días, vaya que el médico la revise. Y el médico, con más de bien. Entonces, por esa punta, nosotros las parteras tenemos como la de ganar, porque nos tratamos muy bien las, las mujeres embarazadas. Ya usted me pregunta otra cosa o otra que Em, más, como la experiencia Bien, suya. acá, antes de pasar a Magalí, está Cristi, de Argentina, de Paraná, que levantó la mano, y Sí, han escrito, Belén ha escrito en la parte del chat del Zoom, puso la partería es patrimonio inmaterial en algunos países, es importante exigir como un derecho cultural ejercer la libertad de atendernos y elegir sobre cómo vivir, cómo venir al mundo. Dice también que en México, a través de la Coordinación General de Patrimonio Cultural y Educación Indígena, el INPI, apoya proyectos de medicina tradicional, incluida la partería, con el propósito de preservar los conocimientos que se han heredado por generaciones en las comunidades. Y acá también Francisco dice, gracias Eleni, y pregunta qué manipulación has tenido que realizar en algún parto, y se agrega en Argentina, Susana, se suele tratar de paciente psiquiátrica si, eh, antes que si se decide por parto natural antes de cesárea, ¿no? Discriminación por doquier. Ahí, gracias Susana también por la intervención y por también esto, ¿no? Un concepto que está, sí, acá, que aquello que es parto natural parecería ser, bueno, muy terrible. Eh, la Cristi tenía ahí la mano levantada hace un rato largo. sí. Cristi, Hola, muñeca Sí, querida, qué ¿Cómo alegría, está? qué una bien. alegría inmensa escuchar tu experiencia, tu camino, tu coraje, tu curiosidad de niña para pispear ahí esos partos y después animarte vos a seguir tu intuición. Eh, a mí me gusta decir que un poroto sabe que cuando hay humedad y calor puede arrugar su piecita para sacar su raíz y después su tallo. Tiene toda la información de cómo sostener la vida. Y una gata y nosotras también. Solo Claro. que la medicina alópata ha metido así, Ujú. tiene una injerencia tan terrible sobre nuestras vidas que, bueno, ahí terminamos, acostadas, sin fuerza, cortadas. Así que tu testimonio es precioso, es muy hermoso, te pido permiso para contarlo, para compartir. Ríos, en Paraná, para parir en casa. Hay una partera, Rosana Sattler, y un grupo de dulas que acompañamos. Yo todavía no estuve en ningún parto, pero ya va a ser. Hay que Sí, tener mucha dedicación para acompañar, porque hay que estar así como las 24 horas a disposición y bueno, todavía no me llegó. Pero bueno, compartirles que hay un gran movimiento que hay, no son la mayoría, pero hay muchas mujeres y sus compañeros también que están decidiendo
parir en casa. También es un tema porque hay que tener un dinero, cuesta un dinero que en el hospital no te lo cobran. Pero también como se está haciendo, se está viendo el beneficio, se hacen rifas, se hacen cosas para juntar la plata entre toda la comunidad. Y bueno, cada vez son más las niñas, los niños, las niñas que están naciendo, así como haces vos, eh, generando espacios amorosos, cuidados, eh, sin mucha luz, con amor, con mucho amor y mucho cuidado Claro, para que esas criaturas lleguen a este mundo como nos merecemos, no con violencia, sino bueno, y ni hablar las mamás y los papás también, porque para los papás también está bueno acompañar claro. ese proceso. Así que me encantó, muñeca, escucharte, te agradezco un montón. Gracias, gracias. Y me quedo llena de tu proceso además, porque fuiste a buscar tu cartón y, y bueno, estás ahí a disposición, me encanta. Celebro mucho tu andar, mucho, mucho. Muchas gracias. Hasta mucho. A la orden. Los quiero mucho. Bien, ahí, ahora. Ah, no, veo aplausos ahí de Belén. Hay ahí algunas intervenciones más que han hecho desde el chat. Fernando dice desde Honduras, no le era permitido a las parteras hacerse cargo de partear a mujeres, pero las autoridades se dieron cuenta cuán importante es el trabajo que hacen en las comunidades, al punto que han conseguido que el Estado las certifique como parteras comunitarias. Bueno, mira qué importante esto. Dice que el 5 de mayo es el Día Internacional de la Partería. Y después acá Belén agrega, la Organización de las Naciones Unidas declaró esta fecha para reconocer la partería como respuesta a la iniciativa de la Confederación Internacional de Comadronas, que agrupa 88 estaciones de parteras en más de 75 países. Y nos comparte que Belén, que cuando tuvo su niña, hace 23 años, tuve un parto natural sin anestésicos en un hospital universitario. Mi partera se llamó Delicia Altamirano, de Santiago del Estero, una maestra. ¿Qué más? Bueno, y ahí Susana agrega, se evitaría también el secuestro de bebés y darlos por muertos para adopciones clandestinas o que los cambien. Es terrible, pero pasa. Esto habla de que se evitaría en el parto cuidado en casa, porque, bueno, ya estaría en la familia. Es ahí la observación que hace Susana Flores. Después, Patricia, un gusto escucharles, aprender. Solo algunos cortecitos en la imagen. Aquí tomando unos mates, escuchando desde Entre Ríos, también Argentina. Bien ahí. Bueno, ¿les parece que continuemos y que ahora demos la palabra? Después, que no te vayas, Eleni, no te vayas, pero hacemos el pase de palabra a Magalí, así también puede contarnos ella su experiencia, Magalí, Claro. de México, quien también hizo hace un ratito una pregunta, pero bueno, ahí se va a presentar y nos va a contar un poco de ella y bueno, sobre también esto, sobre partería, sobre nacer. Hola, ¿cómo te va, Magalí? Otra vez. Hola, hola, buenas tardes o buenas noches por donde estén. Sí. Yo soy Magali, soy partera autónoma, soy mamá de una niña de 7 años, igual parí en casa a mi hija, la partera no alcanzó a llegar porque fue muy rápido, entonces la recibió
su papá, la recibió su abuelita, y aquí está conmigo Qué siempre. linda, Eh, qué linda. y bueno, mi abuela, vengo de un linaje de una abuela curandera, del Istmo, no del Istmo, perdón, del Valle Central de Oaxaca, de Sachila. Y bueno, yo crecí con estas historias de la bisabuela, ¿no? De qué remedios daba si querías o no tener bebés. Y ella les decía, ¿no? A mis tías, no, mira, no quieres tener hijos, yo te digo cómo. Ay, perdón, mi perrita. Y bueno, yo crecí en eso, pero ya también siendo una persona más urbana, ¿no? Entonces también mi caminar me llevó como por otros lugares, estudié algunos años de medicina, pero me di cuenta que no era mi camino y pues me salí a la mitad del camino, me embaracé y de ahí empecé a soñar. Bueno, desde antes tuve un aborto elegido y yo vivía en ese tiempo en la Ciudad de México y fue justo después de ahí empecé a soñar que yo atendía, que yo recibía a mis bebés. Empecé a soñar cómo sacaba yo a mis bebés y cómo los paría y siempre paría un niño y siempre lo estaba pariendo. Entonces cuando tuve a mi hija, pues yo la parí y no llegó la partera, era mucho tráfico en la Ciudad de México, una ciudad muy grande. Y bueno, pues de ahí supe que tenía que seguir con ese llamado, ¿no? Que me estaba ahí constante. Y entonces estuve buscando por muchos lugares, de muchas maneras, y encontré estudiar acá con unas parteras en Chiapas, en una casa de partería que se llama Luna Maya. Y bueno, pues así empecé mi caminar, empecé a acompañar partos con con mis mentoras, con parteras, y ahí me empecé a dar cuenta que la partería era un tema político, ¿no? Porque no nada más es, pues sí, preservar una ancestralidad, un conocimiento ancestral, pero también es la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y que las parteras son las primeras, en la primera línea, ¿no? En la primera trinchera de lucha y que están ahí, ¿no? Como decía Selene, estamos ahí día y noche y a la hora que nos llamen, entonces también es poner el cuerpo, ¿no? Y también es una tarea de cuidados, ¿no? Y los cuidados son políticos. Y los cuidados también son anticapitalistas, porque los cuidados no son remunerados, ¿no? Porque los cuidados estamos, bueno, eso es como, pues, ¿quiénes cuidan, no? La mayoría siempre las mamás, las abuelas, ¿no? Y estos cuidados siempre vienen desde el cariño, desde el amor, y es que es mucho trabajo y no han sido remunerados, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí también la partería es política, pero bueno, desde muchos lugares también, ¿no? Y que la partería también nace de las comunidades y que es desde ahí donde tenemos que seguir preservando la partería, ¿no? Para quienes están en situaciones más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas, es increíble que hay tantas parteras en Chiapas y es uno de los estados en México con una alta tasa de mortalidad materna y neonatal. Y entonces decimos, ¿qué está pasando? Si la partería es patrimonio cultural vivo, si la partería está en la Ley General de Salud, está en la Constitución y se dice que hay que preservar la partería y las parteras, pero ¿qué está pasando? Que está quedando solo en los papeles. No se está haciendo realmente políticas públicas de salud que protejan a la partería. No nos están protegiendo. La partería está bonita en los libros, está bonita decirlo desde una mirada antropológica y social, ¿no? De, bueno, las parteras y el sueño, ¿no? Y las historias de las parteras, pero en realidad es que el sistema médico, yo hablando de la realidad de México y de Chiapas, es que están violentando las parteras y están haciendo que hayan menos parteras en sus comunidades, porque literalmente es una casa de brujas. Es una persecución constante con las parteras, especialmente parteras tradicionales en sus comunidades, ¿no? Aunado al crimen organizado, ¿no? Entonces, son como, y aunado también a que la misma sociedad violenta a las parteras. A veces, si no algo no sale bien, cuestionan a las parteras, ¿no? Porque justo no tienen un papel que diga todo lo que estudiaron, ¿no? Porque ya ahora los saberes ancestrales, los saberes comunitarios, ya no se reconocen igual, ¿no? Si no tienes un documento que te diga quién te avaló, entonces todos los conocimientos ancestrales para el sistema ya no son válidos, ¿no? Y entonces desde ahí también es una violencia estructural hacia las parteras, ¿no? Y entonces en México hay un movimiento muy grande de partería, sin embargo a veces sentimos que la lucha no la estamos ganando, ¿no? Hay muchas más tasas de cesáreas, los ginecólogos, las ginecólogas mienten para hacer cesáreas innecesarias, las parteras están siendo estigmatizadas por el sistema de salud.
hacemos un traslado a un hospital y es el tema es como, vienes con partera, no, pues ya vienes manipulada por empírica, dicen. Esto ya está mal, es que ¿quién te mandó? Es que es tu culpa. Y entonces meten miedo a las mujeres, meten miedo a las familias y castigan a las mujeres. A veces no tienen nada y les dan diagnósticos que no son reales, ¿no? Y dejan a los bebés en incubadoras, se los quitan a sus mamás, ¿no? Y entonces, bueno, ahí seguimos con esa lucha, ¿no? Que a veces el escuchar y el hablar de la partería, yo a veces me he dado cuenta que se romantiza mucho, ¿no? Y sí, hay muchas cosas muy bellas alrededor de la partería, ¿no? Y está todo este conocimiento ancestral, pero que si no lo preservamos, si no lo cuidamos en realidad, es que las parteras se están cansando, están llegando a un cansancio físico y emocional, ¿no? Y entonces estos espacios donde se hable y donde se invita a parteras son sumamente importantes. Entonces, bueno, muy agradecida también por estos espacios, por sacarlos a la luz, por seguir hablando de la partería y pues bueno, también saber que la partería es una lucha y que las parteras existimos porque resistimos y porque estamos acá, ¿no? Todos los días, como Selene también que nos cuenta, ¿no? Aquí estoy poniendo mi cuerpo, poniendo mi tiempo, poniendo mi amor y, y que bueno, eso, ¿no? La partería es resistencia y quiero solo terminar con eso y agradecer este espacio. Bueno, muchas gracias, Magalí. Y bueno, ahí seguramente ahora van a surgir algunas preguntas, algunas intervenciones también. A mí me queda mucho, bueno, un poco de lo que decía Susana hace un rato y vos ahora con respecto de la persecución desde los organismos institucionales o estados a esto, ¿no? A los saberes ancestrales, eh, eh, como para tenerlo en cuenta y pensaba, ¿no? ¿Cuál sería por ahí el, el mensaje que se le pudiera dar a aquella persona que justamente está ahora en ese proceso, en ese momento de gestación y que, bueno, está buscando una compañía, llámese Dula o llámese, bueno, alguien que pueda apoyarla desde la partería? Bueno, ¿qué le dirías a alguien que seguramente tenés en lo cotidiano trato con esas mujeres que, bueno, están en esa situación? ¿Cuál es tu consejo, digamos? Pues bueno, yo aconsejaría que escuchen a sus cuerpos, pero que busquen información por todos lados. La partería, las mujeres van a seguir pariendo natural y no van a ser las primeras ni las últimas, y las parteras vamos a seguir ahí, y que eso, que busquen conectar con sus cuerpos, que busquen quitarse ese miedo también sobre sus procesos, ¿no? Que busquen a una partera cercana, que las escuchen, ¿no? Y que habemos parteras por todos lados, estamos de repente ahí escondidas, porque es difícil, ¿no? Luego encontrarlas, pero que hay, en cada región hay una partera, entonces que las busquen, ¿no? Y creo que eso les diría. Bien, a ver qué se ha escrito por el chat. Por el chat se ha escrito, saqué mi imagen porque se me estaba poniendo lento un poco internet. Belén, existe una violencia obstétrica en los sistemas de salud. Creo que por ello una partería tierna y sabia tiene que ser incluida dentro de los sistemas para asegurar y replicar buenas prácticas de salud y cuidado. Hace una pregunta Paula, ¿por qué creen que haya esa persecución? Esta se las doy a las tres, tanto a Magalí como a Seleni como a Soledad. Y después de esta pregunta, acabo de ver que Catalina acaba de levantar la mano. Así que bueno, la pregunta de Paula es, ¿por qué creen que existe la
la persecución desde institucional, desde estados, ¿no? ¿Por qué creen que se da? Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver con también con el poder ancestral de los cuerpos femeninos, ¿no? Y como de este control del sistema de salud, pero también de un sistema patriarcal, ¿no? Hegemónico que rige también siempre a los cuerpos femeninos, ¿no? Con capacidad de gestar o cuerpos menstruantes, ¿no? Por todo ese poder, pero eso, por ese control principalmente machista, pero también racista, ¿no? Y vemos también desde la historia de la ginecología cómo es esa, ¿no? Cómo ha sido esa historia de la ginecología, ¿no? Cómo experimentaron con cuerpos racializados, con cuerpos esclavizados, ¿no? Y entonces creo que de ahí también pienso que parte mucho de esta persecución. Sole o... Sí, no sé si quieren agregar algo más, tanto Sole como Seleni, respecto de esta pregunta que hizo Pau. Como un racismo. Eso Ajá. yo entiendo que es como un racismo, que nosotras las parteras como que no tuviéramos derecho para pues, atender a una parindera, porque los médicos creen que porque ellos son estudiados, nosotras las parteras no tenemos capacidad de hacer hasta más que ellos que son estudiados, y uno que no ha sido estudiado atiende el parto mejor que ellos que son. Entonces eso como que les choca a ellos, porque hoy en día la mayoría de las mujeres que están pariendo siempre están pidiendo que mejor las atienda una partera y no que un médico, porque el maltrato que los médicos dan nunca lo da una partera. Entonces eso es como lo que ellos piensan, eso es lo que ellos tienen, como que nosotras las parteras no valemos, no sabemos, no podemos hacer eso porque no somos capacitadas ni nada, pero mentira, que nosotros sí somos capaces, nosotras sí somos capaces y atendemos un parto más bien que los mismos médicos, porque los médicos, pues, muchas mujeres se quejan que no quieren, a veces dicen que prefieren tener bebé en la casa y no, que con el médico no, con los médicos no, porque si hay 20 médicos que son principiantes, 20 médicos le meten la mano a la mujer, cuando la mujer va a tener ya está estropeada. Ese es un maltrato, porque si nosotras somos parteras, ya vemos 20 parteras, como todas 20 le vamos a meter la mano a la que va a tener. Una sola se encarga de hacer el proceso y sin maltratar y sin nada. Entonces ellos cuando piden que las parenderas piden que necesitan una partera, ellos se incomodan. Dicen que no, que como así, si ellos son estudiados y las parteras no. Eso es el problema que hay, que los quieren discriminar nosotras como parteras, pero viéndolo bien hacemos las cosas mejores que ellos. Ya tome usted la palabra que iba a decir usted. No, bueno, hay que... Sole, ahí está. Yo coincido con Eleni y con Magalí. También buenísimo escucharte, Magalí. Gracias. Cuerpos y en realidad la lactancia es política, ¿no? Todos los procesos vitales femeninos son procesos políticos. Los cuidados, también hay que hablar de los cuidados, hay que hablar del patriarcado, hay que hablar de esto, los abusos de poder. Cuando decimos parteras, decimos mujeres, y cuando decimos médicos, decimos hombres. Las parteras, mayoría son mujeres, son muy pocos los hombres licenciados acá en Argentina, licenciados en obstetricia, ¿no? Y la mayoría son mujeres. Y para mí tiene que ver, por ejemplo, y con las dulas también, yo creo que se da también un poco esto, y nos pasa mucho también en Entre Ríos cuando se hacen las cosas, no sé si diferente es la palabra, pero que se critica un poco o pone en evidencia un poco la violencia del sistema de salud hegemónico y patriarcal. Bueno, no gusta y hay que marginar y hay que acallar, ¿no? A esas voces. Entonces me parece que, como decían las compañeras, la partería es un proceso. Para mí va a haber partera siempre, porque cualquier persona debería o puede en cualquier lado acompañar el parto, el nacimiento, ¿no? Yo creo que hay saberes ancestrales que los traemos en nuestros linajes, y por más que quieran como ocultarlos, acallarlos, están en nuestros genes. Por ahí a nosotras a veces nos cuesta mucho
los procesos, porque venimos con mucha cultura en la cabeza metida, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho parir también. Quienes por ahí venimos, por eso, por ejemplo, ya me introduzco un poco, si les parece, en mi compartir, ¿no? Que yo soy poricultora, soy dula también, acompaño procesos de lactancia, de alimentación, y bueno, y vinculo todo, para mí es la vida, es un poco esto, hablar de la salud viva, que me parece re groso también el espacio, compañeros, ¿no? Hablar de la salud viva como algo construcción constante, como algo que tiene mucho movimiento, ¿no? Y que para mí también hablar de estos temas es salirnos del ego de soy yo la que lo hace, soy yo la que te ayudo, soy yo la que, ¿no? Te va a ayudar a parir, a tener a tu bebé, la que te va a prender el bebé a la teta, que se sigue diciendo eso también, ¿no? Somos la que, ¿no? Los controles también, vuelvo a decir, este concepto de control de embarazo me parece terrible. Yo no lo quiero escuchar más, me parece, me duele cuando escucho el control de embarazo. ¿Qué persona va a querer ir a hacerse control, a que la controlen? O sea, no, yo quiero ir a que me acompañes, a sentirme bien, a sentirme vital en el proceso de la gestación. Además, la gestación es eso, es poderoso el proceso, ¿no? Entonces, venimos de un sistema, y yo trabajo, por ejemplo, en el hospital público acá en Gualeguaychú, en Entre Ríos, y venimos como hablando mucho estos temas. Por ejemplo, en las parteras, las obstétricas, a nosotras muchos no nos quieren, porque somos las poricultoras, las que trabajamos en lactancia, y por ahí somos el eslabón más bajo todavía de salud, ¿no? Porque todavía no tenemos una matrícula a nivel nacional acá en Argentina. Las poricultoras nos estamos organizando para tener una ley que nos regule, para poder tener matrícula y poder acompañar. Y bueno, y tenemos perspectiva de género también, ¿no? En este abordaje de acompañamiento, de que hoy la lactancia no es solo responsabilidad de la persona que amamanta, sino de toda la familia, ¿no? Eh, entonces yo me encuentro como en este proceso. Yo también tuve mi bebé, o nuestro hijo que hoy tiene 14 años, nació en casa. Y bueno, para mí ese proceso fue un cambio también en la vida, ¿no? Yo hago documentales, también soy documentalista, entonces, y vengo investigando el tema. Y bueno, me parece que tiene que ser muy diverso los acompañamientos, esto, ¿no? Que tiene que haber, tenemos que ser muchas personas acompañando de diferentes formas para que cada persona se sienta cómoda con quien quiera estar, ¿no? Y sentirse bien. A mí lo que hoy me pasa es sentir que estoy en las instituciones y que la violencia obstétrica y la violencia es como muy cotidiano, y también esto de tener una mirada crítica, ¿no? A eso que se sucede, porque a veces me parece que es muy fácil también entrar en esa dinámica de acompañamiento, de abordajes, ¿no? De violencia. ¿Vieron? Porque todos hacen esto. Acá siempre se hizo así, acá siempre se hizo esto, acá siempre se dijo de esta forma, acá, bueno, se hacen tantos controles, acá se hacen tantas ecografías, acá tiene que ser de esta forma, ¿no? Entonces, qué sé yo, poder plantear, a mí me parece que yo trato de, bueno, estos espacios me parecen súper buenos para mantenernos vivas en cuanto a la autonomía, la salud de nuestros cuerpos, que no nos tienen que decir qué tenemos, cómo tenemos que hacer, de qué forma, ¿no? Y nosotras poder brindar, yo siento que a veces habilito a las personas en sus sentires, en lo que desean y en lo que quieren, ¿no? Y que muchas llegamos a estos procesos sin saber qué queremos. ¿Vieron? Se habla mucho del deseo, ¿no? El gestar con deseo, y el lactar o amamantar también con deseo. La lactancia será deseada, ¿no? El embarazo debe ser deseado. Pero también hoy quienes estamos en esos procesos sabemos que es complejo el deseo también, ¿no? Porque es un poco como decía Magalí, no tenemos mucha información, a veces esa información asusta. Hablar de derechos, hablar de violencia obstétrica, por ahí es un poco, ¿no? Temeroso el tema, no nos animamos. Además, cuando nos dicen muchas cosas que tenemos que hacer, a las personas gestantes le dicen todo lo que tienen que hacer, se las infantiliza constantemente, ¿no? Y después yo hablo de autonomía. Bueno, vos querés dar la teta por ahí en todo el proceso, yo soy la única que le pregunta si quiere algo, ¿no? Entonces, a veces habilitar eso, también el querer, el desear, y habilitar a que pueda haber un no también, ¿no? En ese proceso. Eh, bueno, a mí me parece que es maravilloso, me parece que es re importante seguir generando estos espacios de reflexión y de compartirnos saberes, ¿no? Me parece que estos saberes son súper ricos, que tenemos que seguir transmitiéndolo de forma oral,
también, ¿no? Tienen que seguir circulando estos saberes más allá de nosotros y nosotras, ¿no? Y después, bueno, decirles que también, como acompaño estos procesos, también me ayudo y me acompaño, como decía Seleni, me anoté, Seleni, el agüita de canela, el agüita con sal, me encantó, ¿no? Me parece que yo a veces acompaño también los procesos con plantas y bueno, y hago tinturas madres también para acompañar los procesos, porque a veces venimos de mucha desconexión con la naturaleza y muy institucionalizadas, ¿no? Entonces a veces una planta para mí es, bueno, es volver a la naturaleza, es invitar a esas personas a que se conecten, ¿no? Y tomar una medicina ancestral, sabia, ¿no? Entonces yo les compartía un poco a los chicos acá que yo trabajo con frambuesa y les comparto que trabajo con varias plantas, pero frambuesa es como me crece en casa, en el jardín de casa. Entonces la empecé a usar, a hacer tintura para el útero, para acompañar el proceso de gestación. He acompañado búsquedas de nacimientos, personas que por ahí no podían, bueno, no podían estar embarazados o tener el embarazo que estaban buscando durante un tiempo. Entonces con frambuesa fui acompañando el proceso, fui acompañando el deseo de búsqueda y bueno, es maravilloso. Y también es un galactógeno natural, la frambuesa, ¿no? Entonces compartirle eso me parece que las plantas es algo maravilloso, que hay que darle también como mucha entidad, mucha presencia, mucha visibilidad, y me parece que es lo que queda y que va a estar. Nosotros vamos a seguir viaje y las plantas y la naturaleza van a seguir estando de forma así poderosa, así que me parece, bueno, eso compartirles. Y gracias por el espacio. A vos, Sole, a vos. Bueno, hay consultas en el chat, pero antes, en un momento había levantado la mano Cata. No sé si Cata, querés hacer alguna consulta que te quedó ahí algo pendiente. Sí, no, solo era agradecer a las chicas y como retomar lo que, es que Sole lo dijo, por eso la bajé, porque efectivamente darnos cuenta de que algo tan básico como la soberanía sobre nuestras cuerpos no lo tenemos, efectivamente es una posición política y así como muchas otras cosas que son como del sentido común, las tenemos que hacer lucha y las tenemos que hacer política, producto de que efectivamente vivimos en un sistema patriarcal que cosifica los cuerpos, las cuerpas, y efectivamente eh, el abordaje como del cuerpo, de la enfermedad y de la salud de la mujer es súper como demostrativo. Yo no tengo hijos, sin embargo he sufrido igual violencia obstétrica. eh, Sin embargo, siempre me dicen lo que tengo que hacer. Si yo me siento mal, me tajan como dentro de la normalidad, ¿no? Eso está bien, eso es normal porque está dentro como de los números. Entonces quiero agradecerles también a las chicas por esa reivindicación, por esa resistencia, por compartir eso con nosotras, con nosotros también. Y nada, pues, mandarle harto cariñito en el bueno nomás para la tarea. Eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un poco ahí en consonancia con lo que venía, la pregunta anterior fue, ¿por qué crees que hay una persecución? Bueno, eso fue derivando varias respuestas, tanto de Selene y Magalí como Soledad, y Susana puso, supongo que es por el control, que eh, un poco Soledad hacía más fuertemente hincapié en eso, ¿no? Nos quieren como borregos en un establo. Eso es lo que decía Susana y acá también Paula agregó. em, Creo que es importante que cada vez más personas entendamos lo que significa parir y nacer. Eh, para que vuelva a ser algo sagrado y no mecánico. Lo mismo que el ciclo menstrual, que deje de ser tabú
o mecánico. Y hace como una consulta a Sole, la invita a compartir, dice si puede hablar sobre cómo volvernos conscientes. Esa es lo que pregunta ahí Pau, ¿cómo volvernos conscientes? Wow. Ahí tenemos que hacer una respuesta colectiva, propongo. Dale, sí, sí, sí. Hacemos conciencia de los procesos, ¿no? Qué sé yo, me parece que está bueno y seguir pensándonos de forma consciente en lo cotidiano. Lo que pasa es que, qué sé yo, me parece que no es siempre así, no es tan fácil, ¿no? Entonces, para mí me resulta como más fácil o simple hablar de hacer conciencia en algunos procesos, ¿no? Me parece que, por ejemplo, si hablamos proceso de acción, me parece que está bueno esto de que estamos hijos, hijas, proyectos, familias diversas, muchas cosas, ¿no? También. Y que esté presente el elegir, ¿no? Que se quiere en la vida, también me parece que... Y hablar de nacimientos para mí es un poco de esto, ¿no? De la conciencia que la vamos construyendo también en función de nuestras posibilidades. Yo creo que no todas las personas podemos parir en casa, no todas las personas podemos parir o tener nuestros hijos en las instituciones, no todas las personas podemos parir solas, como Selene, que es una grosa, ¿no? Como, bueno, pero también hay un tema ahí muy mamífero, muy instintivo. Imagínense qué groso que sería si nosotras desde niñas observamos estos partos, como Selene hizo así media clandestinamente, ¿no? Si yo hubiese observado por ahí, no sé, tal vez hubiese sido un poco más sencillo para mí también haber parido a mi hijo. A mí me costó mucho también ese nacimiento porque estaba presente un hombre, yo elegí un partero hombre y en ese momento, cuando estoy en el proceso de parto, me costó estar totalmente desnuda con la presencia de un hombre, pero no me di cuenta hasta que después que lo viví. Y no era mi pareja, estaba mi pareja, que me hubiese encantado que no estuviera o que estuviera trabajando como dijo Selene, ¿no? Qué maravilla también, porque nosotras venimos también de esta idea de que el 50 y por 50, ¿no? Con los compañeros tenemos que los dos igual y esta corresponsabilidad a veces que nos metemos en la cabeza medio como mandato también, de que tienen que hacer la mitad de las cosas y yo voy a parir y vos vas a estar acá y vas a parir conmigo. Y yo después de esa experiencia me di cuenta que hubiese sido mucho más amoroso, más honesto con mi vida y con mis deseos haber estado rodeada de algunas mujeres y de pocas mujeres. Pero me di cuenta después de que lo viví, me di cuenta que en ese momento me inhibió esa masculinidad tan presente, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Y no lo sabemos eso también. Entonces me parece que está bueno también esto de ir transitando sin obligarnos a tener que ser de determinada manera, ¿no? Yo para mí era re importante que mi compañero esté porque tiene que estar, porque no somos machistas nosotros, intentamos no ser machistas, ¿no? Entonces tenés que estar. Pero, pero después fue un tema, y por eso después también con la lactancia es la continuidad del vínculo, del proceso. Cuando se complica un poco o se hacen muy difícil los nacimientos o las gestaciones, bueno, la lactancia también va dando señales de esos procesos como la continuidad, ¿no? Por eso yo acompaño muchos procesos difíciles de lactancia, porque los nacimientos vienen siendo difíciles. Es así. Cuando los nacimientos son más amorosos, más respetuosos, las lactancias fluyen, ¿no? Chicas, no sé ustedes como Magalí y Selene, qué experiencias tienen en torno a las lactancias, pero yo los procesos de nacimientos en casa, las lactancias fueron maravillosas, unos bebés activos, con los ojos así abiertos, ¿no? Sintiendo el olor, buscando con las manos. Impresionante, eso no lo vi en las instituciones, no lo veo en lo diario. Y digo, ¿qué nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo un montón de cosas, ¿no? En las instituciones con estos nacimientos. Maga, Seleni, un poco les pasó ahí la voz, Sole. Mientras, acá leo una cosa que quedó pendiente que dice, en Ecuador vivimos la misma persecución a las parteras. Esto es de
Soraya, bueno, también acá, por lo que tiene en el estado, supongo que es partera, Soraya Soto, y bueno, también si querés hacer alguna consulta, intervención, estás invitada, Soraya, ¿no? Esto fue cuando hablábamos sobre las persecución y desde lo que es Estado, desde lo que es institución, a lo que es partería. ¿Quién Hola, más? hola, gracias por Ahí la está, apertura. Soraya. Buenas, buenas. Bueno, sí, Bienvenida. yo soy partera acá en Ecuador. Estuve muy atenta a todo lo que hablaron. Me gustó mucho la partera Celina de allá de Colombia. Nosotros acá en Ecuador no tenemos una escuela para nosotros de estudiar partería. Nuestra transmisión es una transmisión heredada, o sea, porque nosotros tenemos descendencia de parteras o parteros, porque acá hay parteros también. Por ellos nosotros heredamos la partería. Ahora hay un nuevo movimiento de parteras urbanas que el Ministerio de Salud Pública no las quiere reconocer porque nosotros acá tenemos un código de ética de los hombres y mujeres de medicina. ¿Sí? Entonces, nuestra salud está dividida en salud intercultural y la salud intercultural rige este código de ética y solo hay 4 formas como tú puedes ser sanador, taitamá, mayachay o partera, ¿sí? Entonces, acá cada vez se ha mermado la población de parteras. Lamentablemente, la certificación que nos da acá el Ministerio de Salud Pública nos quita ya el casillero de atención de partos. Nosotros no podemos atender partos domiciliarios eh, aquí en nuestras provincias o en nuestras ciudades. Y somos nosotros las parteras que nos hemos levantado y hemos decidido seguir atendiendo los partos, pero cuando vamos a registrar un guagua, no consta como que nació en casa o como que nació con una partera, ¿sí? Eso también ha llevado a que algunas mujeres no puedan obtener los días de permiso, ¿sí? Porque como no nació dentro de una entidad de salud, no les dan los días de permiso en el caso aquí del Seguro Social. No se les da los días de permiso a la mamá, por lo tanto tiene que ir inmediatamente a trabajar. Entonces son algunos inconvenientes que nosotros también tenemos acá. Como les decía, acá nosotros no tenemos escuelas de parto, acá no hay casas ¿sí? de parto donde las parteras se reúnan. En las comunidades indígenas que son de pueblitos un poco más pequeños, sí, las parteras se reúnen en las casas campesinas, pero lamentablemente hemos tenido juicios a parteras acá en Ecuador, donde las parteras han sido condenadas a muchos años de cárcel por la muerte sea del bebé o sea de la mamá. Entonces, por más que nosotros seamos un país intercultural, donde tenemos 2 tipos se puede decir, de códigos de justicia y de medicina y de todo, siempre va a primar el Ministerio de Salud Pública por sobre lo que nosotros hagamos. Y como decía la compañera Celina, nosotros sí sentimos este racismo hacia nosotras. El hecho de que a veces cuando uno transfiere a la mamá por A o B circunstancias a los hospitales, lo primero que le dicen ¿y quién te atendió? ¿Y por qué fuiste? Si sabes que aquí tienes el hospital, ¿por qué quisiste parir en casa? Nos tachan como mujeres empíricas, sin conocimiento, que todo lo que nosotros hacemos no tiene una base científica, aunque aquí en el Ecuador hay la Universidad Andina Simón Bolívar, que ha creado y ha recogido un montón de recetas de nosotras las parteras, de los médicos andinos, con evidencia científica, o sea, hay hasta incluso videos y todo, pero aún así no. Incluso aquí el parto se llama intercultural. ¿Eso qué quiere decir? Que solo es para las mujeres indígenas, que solo es para las mujeres que viven en comunidad. ¿Y qué pasa con las mujeres de la ciudad? O sea, ¿por qué ellas no pueden optar por este tipo de parto? Entonces, sí hay un abismo
Y ahí comparto mucho lo que dice la compañera Magalí. La partería también es un acto político de nosotras, es un acto de resistencia, de levantarnos, porque cada vez somos menos. O sea, yo ahorita estoy viviendo en una provincia costera y acá hay una partera, una certificada y ya está mayorcita. Y hay dos en el proceso. ¿Por qué también? Porque las clínicas van ganando territorio. Acá cada vez hay menos obstetras, porque aquí es diferente. Aquí las obstetras son las que estudian la carrera y cada vez hay menos obstetras y tenemos más ginecólogos y ginecólogas. Entonces el índice de cesáreas acá arrebasa el 80%. Entonces, sí nos vemos nosotros frente a una situación de no atención de las parteras, no porque las mujeres no opten también por este proceso, porque saben que el parir en casa tiene sus beneficios, tiene mucho que ver con los seguros también de vida. Acá un seguro de vida ya te viene, ¿cómo se puede decir? Dentro del seguro ya está la clínica, el paquete completo. Y ahí no se contempla la atención de una partera. Entonces, cada vez tenemos más cosas que nos llevan a que las mujeres no quieran recibir nuestra atención. A veces vienen ya porque dicen, no quiero la cesárea y quiero que me acomode el guagua, pero siempre con ese miedo, ¿no? De que le dice el médico, no te irás donde la partera porque la partera le va a matar al bebé. Entonces ya vienen con ese miedo. A veces vienen ya cuando ven que no les puede salvar el médico con respecto a los dolores que se tienen en el cuerpo por la mala posición de los bebés o algo por el estilo. Vienen también para que uno les acomode, pero a veces regresan, a veces no regresan, porque dicen, ah, es que yo le dije al médico que me fui donde usted y me habló. Entonces, en realidad, como dice la compañera, bonito está en el papel. Nosotros tenemos un bonito documento de salud intercultural. Tenemos la ley, una ley que nos ampara también para la ley del parto humanizado, pero la realidad es otra. La realidad de nuestros territorios es otra. Y hemos visto también cómo durante el tiempo de la pandemia, que fue en el 2020, fue donde nosotras las parteras atendimos una gran cantidad de partos, porque no van a los hospitales a parir por el problema de contaminarse. Pero aún así, viendo que hubimos grandes cantidades, ahí aparecimos las parteras, de ahí sí salvamos las parteras. Y después de un año fuimos olvidadas nuevamente. Entonces, sí, nosotros hemos estado buscando crear un gremio de parteras acá, un gremio de parteras donde podamos tener un soporte jurídico, porque incluso es el pago. A nosotros nadie nos paga. Nos tiene que pagar obviamente la mamá o la pareja que solicita nuestros servicios. Y ha habido demandas, incluso algunas compañeras, de que no les han pagado y obviamente las compañeras van y dicen, no es que tiene que pagarme. Cuando van hacia la demanda dicen, no, pues que el oficio de la partería no tiene rubro. Y así lo dice en la ley de nuestro estado. Las parteras no tenemos paga. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, a pesar de que tengamos una ley muy bonita, de que habemos en algunas provincias una gran cantidad de parteras, cada vez las parteras dejamos de atender partos, cada vez disminuyen nuestras cantidades, cada vez hay más clínicas que ofrecen la ley de parto humanizado y no se cumple. A la final terminan teniendo violencia obstétrica y ya cuando vienen a nosotros por el encadenamiento, por el apoyo en la lactancia, por algunas cuestiones en el posparto, hablamos del proceso de parto, cómo se dio, y ellas de ahí recién identifican que hubo una violencia. Lamentablemente acá nosotros no tenemos el OVO, que es el Observatorio de Violencia Obstétrica, no hay todavía la conformación en Ecuador. Hay algunas compañeras que sé que están asistiendo a las charlas, pero no tenemos un documento donde nosotros podamos sustentar que realmente hay un índice de violencia obstétrica amplio, grande. Y es por eso también que para nosotros es muy preocupante que en otros países como nosotros vemos México y así, que empiecen a cerrar las casas de parto. Nos enteramos de México también, que cerraron una casa de parto, que para nosotros fue supremamente doloroso que se cierre la casa de parto,
porque son lugares donde todavía nosotras vamos resistiendo, nuestra cultura, nuestros saberes van resistiendo, no se van perdiendo. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Soraya, por tu intervención, por tu acompañamiento. Perdón. Eh, y por esto, me quedo pensando un poco en lo que han dicho, en este caso ya las cuatro personas que están, y también tomando un poco a la Cristi también, cinco, sobre esta cuestión de la negación, la violencia, la, este, de alguna manera el no tomar en cuenta desde el Estado e instituciones a lo que es la partería. Y no tomar formalmente, aunque puede llegar a haber, porque lo ha sabido, algún médico, médica que ha reconocido, tú sabes más que yo y tienes más experiencia. Em, y me queda por ahí esa sensación de, por ahí, dentro de lo que es la estructura educativa, la formación, por ahí quien se esté preparando tiene una instrucción alejada del corazón, alejada de lo amoroso, eh, porque siento que deberían coexistir ambas, experiencias, que serían muy nutritivos para, para la mujer que está pasando esa, todo ese proceso, desde que se entera, desde el momento que sabe que se sabe embarazada, hasta el momento de ya concebir. Creo que sería algo fabuloso. Ojalá que podamos ampliar nuestros criterios y, y nuestra empatía, ¿no? En todos los territorios. Hay algunas cosas que han escrito en el chat. Por ejemplo, acá dice Francisco Lopera, los procesos de nacer, morir, enfermar, recuperarse son cooptados por los que administran las cosas públicas con eh, directrices definidas. La atención a la mujer en el parto es muy importante, la experiencia de otra mujer. Las que asumen la partería deben asumir un protagonismo subversivo para la vida. Después, dice Belén, acá, es importante profundizar sobre cómo el capitalismo asume un rol constructor de hegemonías para favorecer un modelo de tratamiento. Es por ello importante el resguardo de las prácticas vivas como derecho y como exigencia. Después, Fernando Valentini. Mucha teoría científica nace del conocimiento empírico, pero la ciencia teme reconocerlo. Belén agrega, la información y la educación en salud sexual y reproductiva podría incluir los saberes de las prácticas ancestrales de partería. Bueno, un poquito lo que venía diciendo yo anteriormente. Bueno, la verdad, hasta ahora ha sido muy, muy, muy nutritivo. Y ahí, como por ahí veníamos hablando antes, hasta capaz da para poder hacer otro encuentro, otro espacio. Quisiera saber si, sobre todo, hay alguna pregunta, alguna consulta de quienes están hasta ahora actualmente siguiendo, o por ahí desde el Facebook o desde otra plataforma que ahora no estoy viendo, si quedó algo que no haya sido trasladado aquí, como para poder pasárselos tanto a Sole, como a Seleni, como a Magalí, y como también Soraya, también, que ya entró también. Parecería que no. Parecería que está todo muy tranquilo. Bueno,
No sé No si... sé si Oscar está transmitiendo por A Facebook ver, Oscar. y va, ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Agradecerles primero por esto muy enriquecedor y marcar un par de cositas que más o menos fue lo que se fue diciendo. Me parece muy interesante marcar justamente la diferencia entre saber y conocimiento o instrucción, que el ejemplo más claro se vería en Seleni, que ella lo hizo carne a su saber, desde la intervención en sus propios partos. Entonces, después, ¿cómo alguien puede discutirle algo porque no tiene un cartón? Eso es simplemente eso, lo de que también se fue diciendo después, ¿no? El intento de parapetarse en un lugar de poder, en un lugar hegemónico que no quiere soltar, que no quiere permitir que justamente alguien que tiene una experiencia viva, justamente sabe cómo hacer algo, le quieren meter toda la burocracia de la instrucción y de la capacitación para la cual le exigirían eso, un cartón o una habilitación, una legalización de parte de esas instituciones, esos grupos hegemónicos que no les interesa justamente que quien atienda a las personas esté capacitada, sino solamente lo que les interesa es manejar, manipular. Ahí vuelve a cobrar vigencia esta frase tan enorme de lo personal es político. Son justamente eso, decisiones políticas de dominación, de manipulación, para como hubo una participación en el chat de que nos quieren tener como borregos hacia el corral. Es así, pero justamente a partir de que tomamos conciencia de eso y de que hay ejemplos claros de que alguien puede recibir a la persona que está viniendo, al niño o la niña que está viniendo al mundo en ese momento tan, como sabemos ahora, tan traumático, tan difícil, para la madre y para el niño o la niña, de llegar a que quien la recibe o quien lo recibe, esperando, justamente esperándolo, esperándola. Me parece fundamental. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, creo que por la jornada de hoy, creo que ya podemos darle como un cierre, si les parece. Desde ya agradecer la disposición, sin antes también no dejar de marcar esto, ¿no? Las diferencias, que tenemos 3 horas de diferencia, y esta zona sur, ¿no? Entonces, poder haber acordado con también con Colombia, con Seleni, ¿no? Que ahí tenemos 2 horas, bueno, es muy hermoso, estamos muy, muy agradecidos, agradecidas desde el Círculo de Salud. Acá Belén dice algo más, dice, a ver, ¿cómo se relaciona esta práctica ancestral con otras? Ay, bueno, mirá, una preguntita más. ¿Cómo se relaciona eh, esta práctica ancestral de la partería? Y dice, si no se puede ahora, puede ser en la próxima. Si hay alguien que quiere hacer la respuesta ahora, o lo dejamos como por ahí pendiente para la próxima, como ustedes lo deseen. Creo que lo vamos a dejar pendiente para la próxima. Bueno, muy, muy agradecidos desde todo lo que es cultura viva comunitaria. Estas son cosas que tenemos que charlar, que tenemos que poner en el habla, que tenemos que nutrirnos para que eso, justamente, saber acompañarnos. Hoy acá se hizo un fuerte remarque sobre que debemos, los partos, ¿no? El nacer, la concepción debe estar acompañada de amor, de toda una ternura, desde
los aromas, desde las plantas, desde, bueno, el acompañamiento y la escucha, y desde el qué necesitas a esa persona que está en el momento de gestación. Bueno, Sole, Seleni, Magalí, Soraya y Pau y Cata y todos les presentes, muchísimas gracias y bueno, así vamos cerrando este taller, charla taller del Círculo de Salud. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Sí, nos encontramos. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Sí, se quedó medio pegado. Estuvimos tomando bebida de frambuesa, yacón y pronto alivio. Pronto Wow. alivio. Yo quiero ese. ¿Qué quieren ese? Venga, venga. Pues la próxima transmitimos bien, chicos. Disculpen. Sí, ahí está. Saludos. Sí, yo Abrazos ahora gigantes. descargo la grabación y la envío. Chao, Damián, Dios lo bendiga. A todos. Abracitos. Feliz noche, Una abrazos. feliz noche. Fuerza. Gracias. Fuerza, Damián. fuerza, gracias. Damián, Sí, si se grabó o no se grabó. se grabó, se grabó. Todavía se grabó. estamos grabando. De hecho, voy estamos a sacar. grabando.